Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches a los que están aquí conectados, a los que verán esta formación en línea, nuestros hermanos. Ponemos para gloria de Dios esta formación para las escuelas de canales, que con el favor de Dios tendremos el siguiente sábado. Y todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a tener el módulo 6. Si en todos los módulos, en todos los momentos, pues pedimos al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos hable, para que seamos sus instrumentos, hoy el tema es diferente. Hemos visto cómo hemos sido llamados, cómo el Señor nos envía a hablar en su nombre, cómo hemos alabado y proclamado sus maravillas al ser liberados, pero hoy entramos en temas pastorales, donde voltearemos a ver el corazón del hombre, donde será ese pastoreo fino que se tiene que hacer en nuestras comunidades, y por eso pues necesitamos muchísimo revestirnos del Espíritu Santo, para que el tema, la palabra de Dios hable en nuestros corazones y sepamos cómo hablar, cómo guiarnos, cómo proclamar lo que el Señor quiere para su pueblo. Eso, que no sea nuestra humanidad, sino que sea su palabra a través de nosotros, que seamos nosotros meramente instrumentos de lo que Él quiera decirnos. El tema se llama, voy a compartir mi pantalla. Y aquí está. Voy a volver a compartir para que se vean ustedes. Ahora sí. Voy a acomodar aquí. Y ahí estamos. El tema del módulo 6 es la corrección fraterna. El servidor, cuando encuentra que sus hermanos están adorando a los Baales, esto es, que han caído en vicios, idolatría, en general en pecado, debe buscar una corrección firme, pero hacer una corrección firme, pero a la vez fraterna, con amor, con caridad, teniendo como objetivo que la comunidad tenga una continua búsqueda de la santidad y así no caer en tibiezas espirituales. Vamos a apoyarnos como lectura base de Éxodo 32, vamos a ir por partes, como bien aquí se marca, del 1 al 5, del 15 al 20, del 25 al 27 y del 30 al 35. Les voy adelantando, es el Antiguo Testamento que nos va guiando. Toda palabra se explica a sí misma a través de la misma revelación, por eso la buscaremos profundizar en una palabra que hasta por momentos es complicada, que es difícil, que se entiende que está en diferente momento de la historia de la salvación, en diferente contexto, pero a la vez que es de gran riqueza espiritual y que a través de ella nos habla el Señor al corazón. Entonces les invito a que vayamos a Éxodo 32, 1. Muy bien. Y estando en el libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 5, dice la palabra: Moisés no bajaba del monte, y le pareció al pueblo un tiempo largo. Se reunieron en torno a Aarón, al que dijeron: Fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés que nos sacó de Egipto. Aarón les contestó: Saquen los aros de oro que sus mujeres y sus hijos e hijas llevan en sus orejas, y tráiganmelos. Todos se los sacaron y los entregaron a Aarón. Él los recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Se lo mostraron a Aarón, el que edificó un altar delante de la imagen, y luego anunció: Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé.
Hasta aquí por el momento, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ponernos en contexto. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo empieza la escritura? Moisés no bajaba del monte. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Esa es la primera pregunta. Pues, ¿qué hacía Moisés? Vamos a leer justo un versículo antes. Todo viene en Éxodo 31, pero justo Éxodo 31, 18 dice: cuando Dios terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios. Moisés estaba en presencia de Dios en el monte Sinaí. Justo hoy, fiesta de la Transfiguración, pues nos habla Dios de la simbología del monte. Monte Tabor, Monte Calvario, por eso la importancia de la cruz, Monte Sinaí. Todo esto nos lleva a la presencia de estar con el Dios vivo. El monte es elevarse, es subir a la presencia de Dios. En este caso, Moisés estaba en la presencia de Dios en el monte Sinaí y Dios lo instruía, llamado para todo servidor. Sí, está muy bien y es necesario que tengamos este tipo de reflexiones, estas formaciones, asistir asiduamente a la asamblea, a las prédicas, a los retiros, pero donde el Señor nos toca y nos habla es en la intimidad, en la oración personal diaria, en el Santísimo, en la liturgia, en la Eucaristía, en el silencio. Ahí es donde el Señor nos habla y transforma nuestro corazón. Así que todo esto es necesario y es parte también nosotros, pues como servidores y como movimiento, ofrecerlo a nuestros hermanos, pero en la intimidad de la oración es donde podemos escucharlo, más bien donde debemos escucharlo. Ahí estaba Moisés, y pues luego pasa, ¿no? De que ahí nos quedamos en oración y se quedan, y como hoy en la Transfiguración, Pedro, de que hagamos 3 chozas, quedémonos aquí. Y el pueblo y mientras el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Mientras Moisés estaba orando, se impacientó. Y a tal grado, pues imagínense, días, semanas, ya habían dado por perdido a Moisés. Pues que le dijeron al segundo en mando, Moisés dejó a Aarón, a su hermano, a cargo del pueblo de Dios, y pues nada más para que vean cómo está el pueblo de Dios, y ellos que habían sido, pues lo vimos en el módulo pasado, liberados, que habían visto las manifestaciones de Dios, y otra vez dejaron de confiar en Dios. Eso habla de una fe infantil. Pues luego así nos pasa muchas veces a nosotros. Sí, estamos en las cosas de Dios y vamos de un lado y vamos a otro, y sí, mucho alabaré y mucha alabanza, pero después empiezan las dificultades, dejamos de ir a la asamblea, dejamos de asistir. No, yo cuando iba a renovación, pues es porque nunca maduramos una fe, mantuvimos una fe infantil. Pues así todavía estaba en ese proceso el pueblo de Dios. Hay que entender que todo esto fue un proceso para llegar al pequeño resto que estaba listo para recibir en la plenitud de los tiempos al Mesías. Fue un proceso largo, un caminar con muchas caídas, pero que Dios, como Padre amoroso, fue guiando. Eso hay que entender, esa es la clave para entender la Escritura, porque luego parece que es fuerte, que es hasta falta de misericordia. Al contrario, llena de misericordia, pero guiando al pueblo. Y entonces aquí una fe infantil que ¿qué le dice a Aarón? Fabrícanos un Dios que nos lleve adelante, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés y qué tipo de Dios le piden. Bueno, Aarón, saquen el oro que llevan, y fabricó un ternero de metal batido, un toro. Ahí fabricó pues lo que se acostumbraba en esas épocas. Pues si acá en estas regiones era que el dios de la lluvia, que el dios sol, pues allá era a los Baales. Estar adorando, estar idolatrando, porque era adorar a quien no era el Dios verdadero. Y entonces dijeron: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Cayeron en idolatría, dejaron de poner su confianza en Yahvé y empezaron a crearse sus propios dioses. Pues parecerá que eso fue hace 2500 años, que eso fue, no, 3000 años, que eso fue hace muchísimo tiempo, y pues no, seguimos haciendo eso nosotros. Tratamos de crear un Dios a nuestra manera, tratamos de dar, o hasta de poner un Dios dinero, un Dios hedonismo, un Dios lujuria,
un Dios cualquiera que sea, pues menos el verdadero Dios. Ya que queremos, ya es donde surge un Dios a nuestra imagen, en lugar de que nosotros, que si hemos sido creados a la imagen del Dios verdadero. Pues continuamos del 15 al 20. Al bajar de regreso del monte, Moisés traía las 2 tablas de las declaraciones divinas, en que las leyes estaban escritas y grabadas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, como también la escritura era la escritura de Dios grabada sobre ellas. Josué estaba con Moisés, y al oír el griterío del pueblo dijo: «Hay gritos de guerra en el campamento». Moisés le contestó: «No son gritos de victoria, ni lamentos de derrota. Lo que oigo son cantos a coros». Al acercarse Moisés al campamento, vio el ternero y las danzas. Se llenó de furor y arrojó las tablas, que se hicieron pedazos al pie del monte. Después tomó el ternero que habían fabricado, lo quemó y lo machacó hasta reducirlo a polvo, y dio de beber al pueblo agua con este polvo mezclado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta segunda parte, pues ya vienen Josué, ya vienen Moisés. Josué escuchan un griterío. Estaban haciendo danza los Baales, estaban haciendo pues lo que hacían los pueblos paganos. Ahí estaban haciendo un festín, estaban haciendo fue ahí pues actos impuros hacia un Baal. Pues es donde parece primero que dice Josué: los están atacando, son gritos de guerra. Y Moisés, con el oído fino, dice: no, están haciendo cantos, están haciendo cantos. Y llega, y Moisés, que llevaba un regalo de Dios al pueblo, llevaba la tabla de la ley, que pues ahora dicen: puras negaciones, ¿no? No matarás, no robarás. Pues más que eso, son guías para vivir una vida plena. Pero eso es lo que llevaba al pueblo de Dios, y mientras el pueblo de Dios ya se había caído en idolatría, estaba danzándole a un Baal. ¿Qué hace Moisés? Se llena de ira santa, una verdadera ira de querer defender la gloria de Dios, de querer defender a su Señor. Primero, pues el regalo, no más. Se llenó de furor y arrojó las tablas. Pues hay muchas bendiciones, pues nuevamente, que no recibimos, lo que vemos desde el Seminario de Vida en el Espíritu, pues por el pecado que hay en nosotros. Dios nos quiere llenar de bendiciones, quiere que llegue una lluvia de bendiciones a nosotros, a nuestra familia, pero nosotros ponemos una coraza llamada el pecado. Ahí la importancia de quitar esa coraza para recibir las bendiciones. Pues aquí ya no recibieron las tablas de la ley. Primer resultado de haber caído en idolatría. Primer consecuencia. Ya después tomó el ternero que había fabricado, lo quemó, lo machacó. Ahí me recuerda a Elías, cuando también ante los profetas de los Baales, clama el fuego del cielo y pasa el cuchillo a los profetas del Dios falso. O a nuestro mismo Señor Jesús, cuando saca del templo a los vendedores, porque habían maltratado, habían hecho un circo ahí de la casa de su padre, habían hecho un mercado, los saca a todos. Hay momentos donde esa ira santa enfocada no en la persona, sino en el pecado, que eso es muy importante, lo que veremos aquí. Lo machaca, lo destruye, lo saca. Continuamos del 25 al 27. Dice la palabra: Moisés vio que el pueblo estaba sin freno por culpa de Aarón. ¿Cómo ahora no se burlarían de él sus enemigos? Se colocó pues a la entrada del campamento y llamó en voz alta: «Vengan a mí los que estén por Yahvé». Todos los de la tribu de Leví se juntaron en torno a él. Él les dijo: «Este es orden de Yahvé, el Dios de Israel. Colóquense cada uno su espada al costado y pasen y repasen por el campamento, de una entrada a la otra, y no vacilen en mandar a sus hermanos, compañeros y familiares». Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Un poquito antes, en el 21, dice: Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te hizo este pueblo para que lo hayas arrastrado a un pecado tan grave?». Y Aarón le contestó: «No te enojes conmigo, tú sabes que este pueblo está pegado al mal». En Aarón también había habido culpa.
Pero ¿qué es lo que dice? No fui yo, fue el pueblo. ¿A quién suena? No fui yo, fue la serpiente. Siempre, y eso también es muy natural, pues tratamos de excusarnos, ¿no? Del pecado. Pero pues ahí es donde hubo un pequeño resto. No todos cayeron en esa idolatría. ¿Qué es lo que hace Moisés? Llama a los que se mantuvieron firmes a Dios. Y en este caso fue la tribu de Leví. ¿Y qué es lo que hace? Pues echa a todos aquellos que cayeron en idolatría, les corta el cuello. Ay, hermano, qué violenta la palabra de Dios. ¿Y eso es lo que nos guía? Sí. Primero hay que entender que eran momentos diferentes de la historia de la salvación. Eran pueblos, eran momentos bárbaros, salvajes. Pero después hay que entender que estas son realidades espirituales. Si ha caído el pueblo en idolatría, pues lo primero que hay que sacar es esa idolatría. En este caso, pues todos aquellos que habían caído, aquellos que estaban ya contaminados, pues les pasa cuello, tienen que resarcir esa idolatría que había habido. Y más que ver del lado de pues aquella matanza que hicieron, además, aquellos que se mantuvieron firmes. En estas épocas es muy necesario, épocas donde es muy fácil caer en lo que había ya profetizado Benedicto, pues en el hedonismo, en el Dios el placer, en todo, o cuando empiezan a atacar a Cristo o a atacar a los cristianos en el ámbito de la política, de la sociedad, pues muchas veces es más fácil esconderse y no profesar que somos cristianos. Ya en España te ven feo si traes una cruz, si el sacerdote trae el clerigman, pues también le empiezan a decir de cosas, pues es mejor no decir nada. Pues hay momentos donde cuesta y cada vez va a ser más en estas tierras mexicanas, va a costar más trabajo profesarse cristiano, profesarse como seguidor de Dios, pues ahí es ver quién se mantiene fiel. Pero ese es lo importante de esa parte, en lo que no hay que centrarnos. Y finalmente les invito a que vayamos del 30 al 35. Dice la palabra: al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir a donde Yahvé, a ver si puedo conseguirles el perdón de este pecado. Al volver Moisés donde Yahvé le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés: al que peca contra mí, a este borraré yo de mi libro. Pero tú sigue y conduce al pueblo al lugar que te indique. Mi ángel irá delante de ti, pero algún día los visitaré y les pediré cuentas de su pecado. Y en efecto, Yahvé castigó al pueblo por el ternero que se fabricaron, el ternero que les hizo a Aarón. Palabra de Dios. Ya lo vamos en... Dicen en la reflexión, en el análisis que viene en la Biblia, en la edición latinoamericana, dice justo de esta parte: el Dios Padre y Pedagogo sigue guiando con mano firme a ese pueblo infantil aún, incapaz de razonar y esclavo de sus caprichos, una advertencia a muchos padres demasiado débiles para exigir disciplina a sus hijos. No hay que deducir que Dios bendiga la violencia, pues este texto muy antiguo quiere elogiar a los que optaron por Dios sin transigir. Los levitas, que serán los sacerdotes de Israel, demostraron su fidelidad como se podía y se debía hacer en aquellos tiempos tan primitivos. Si hubieran actuado entonces con la mentalidad del siglo XXI, la historia sagrada habría muerto en la cuna. Esa es una parte. Y otra parte, en esto último que leímos, es de que a pesar de que habían caído en pecado, Moisés entiende que él tiene que ser ese mediador, ese intercesor. Muchas veces se ha comentado cómo la justicia de Dios y la misericordia están en constante batalla, por así decirlo, en constante choque. Pues por justicia nosotros hemos merecido la muerte por el pecado. Pero por la misericordia de Dios, Él nos gana el cielo.
Pues aquí nuevamente, pues el pueblo había caído en pecado, merecía ser destruido. Dios mismo le dice, pues ya, yo haré una descendencia sobre ti, pero entiendo Moisés en este lenguaje antropomorfo, como lo describe la revelación, de que no, él lo que tiene, él su misión es ser ese intercesor ante Dios, detener esa ira de Dios nuevamente, y eso es lo que el intercesor hace. Por justicia deberíamos recibir males, pecados, o no, no deberíamos recibir, sino que pues nos quitamos de esa coraza que es la protección de Dios, y que nos cae, pues nos trae todas las leyes espirituales. Pues al no estar poniendo en acción las leyes divinas a nuestro favor, las estamos poniendo en nuestra contra. Y eso es lo que hace el intercesor, pues detiene esa ira y clama por la misericordia. Este pueblo ha cometido un gran pecado, con todo, dígnate perdonar su pecado. Y él se pone, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Primero yo, así pues, me ofrezco como holocausto ante mis hermanos. Ese es el intercesor, ese es el religioso, la religiosa de clausura que están clamando por la misericordia de Dios. Esa es la madre de familia, la abuela que que clama por misericordia para su descendencia. Ese es aquel intercesor, aquel siervo de Dios que está clamando para bendición de su comunidad. Sí, somos bien pecadores, Señor, pero mándanos tus bendiciones, perdona nuestros pecados. Y eso es lo que muchas veces falta en nuestras comunidades. Quien esté clamando, quien esté orando. Y ese acto es silencioso, no se ve. Por eso la importancia de levantar la intercesión en nuestras comunidades, la oración de reparación. Pero no se queda ahí. Nuevamente, esta lectura hay que entenderla y hay que pedir al Espíritu Santo que la misma Escritura nos guíe. ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues dice la misma palabra, no, pues Dios no quiere que el pecador muera, quiere que el pecador se convierta. Entonces, primero, pues si el Señor nos permite ver ese acto de que caen nuestros hermanos en pecado, en idolatría, cómo es el proceso con autoridad, como Moisés que destroza los ídolos, pero cómo es ese proceso de llevar a nuestros hermanos a una conversión. Y para eso vamos a apoyarnos de estas lecturas. Primero, el objetivo de este módulo, nuevamente, por eso la importancia que les digo, hermanos, este tema es muy importante, nos va a tocar más tiempo explicarlo, platicar de él, guiar a nuestros hermanos y entenderlo, porque esto se da mucho en el pastoreo. Todos estos procesos se dan especialmente en renovación carismática, en los pequeños grupos de oración, donde hay una figura de un pastor que va guiando a sus hermanos, que va platicando con ellos, que los conoce, que los aconseja en el nombre del Señor, que ora por ellos. También este proceso se puede dar en el ejercicio de la predicación. Algunas comunidades, una vez al mes o en algunos momentos también después de la asamblea, se tiene prédicas y la palabra misma va hablándole a nuestros hermanos. Y nosotros al detectar esto, pues también a través del ejercicio de la predicación exponemos al pecado. Les decía a los hermanos justo la semana pasada, pues el profeta que denuncia el pecado, pero anuncia la misericordia divina. También es el ejercicio no señalando al hermano, porque el que señala, el que dice, tú estás mal, tú eres digno de recibir, no eres digno del amor de Dios, es el acusador. Ese es mucho lo que hace el enemigo con nuestros hermanos. Tú no vales, tú hiciste, y con nosotros mismos, tú hiciste esto, tú no debes recibir misericordia, ya para qué estás en estos grupos. Nosotros mostramos a la luz de Dios el pecado, pero es acoger al hermano. Es tan importante esa parte de la misericordia, porque solo así es que pues podemos guiar para que el Señor haga esa obra. Para eso, pues vamos a irnos de la palabra, les digo, vamos a el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, del 17 al 19, por favor.
Dice la palabra de Dios en Ezequiel 3:17, Hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ay, hermano, pero ¿para qué meternos en tantos problemas? Mejor pues alabaré, y Dios es amor, Dios es misericordioso. Pues luego, ¿qué pasa en nuestras comunidades? Tenemos pecados bien visibles ahí, pero que pues nadie quiere decir porque pues es el coordinador o es el que canta, no tenemos a nadie más que canta. Entonces sí, está en una vida de pecado, pero pues ¿qué vamos a hacer? ¿O para qué meter? Porque me van a ver feo y se va a enojar conmigo. Muchas veces no queremos entrar en estos procesos y es en efecto, es fuerte. Tenemos que ponerlo primero en oración, tenemos que revestirnos del Señor para entrar, pero ese es el primer gran error, una falsa misericordia. Ya, así que se queden, pues con que no se vayan. No, si estamos viendo el pecado y si estamos siendo testigos del mal, porque nuevamente no es el pecado por el pecado, sino el mal que se están atrayendo los hermanos a sí mismos, o a muchas veces a la comunidad, ese mal que destroza las comunidades, ya sea por temas de dineros, de placer, de control de poder, y luego se hace que las comunidades sean destrozadas, pero entonces no queremos decirlo. Pues ¿qué pasa si no lo dices? Dice la palabra, pues si tú viste que el malvado estaba haciendo el mal y no le dijiste, pues morirá por su causa, pero recaerá la culpa también sobre ti. ¿Cómo se llama ese pecado? El pecado de, se fue el nombre, cuando no hacemos algo, omisión. Es Omisión. o justo eso es, la omisión. No hacer el bien que Dios nos había mandado a hacer, y en este caso era pues la corrección fraterna. Pero si tú le dices y él no cambia, pues ya caerá, pero ya no es de tu parte. Entonces también eso es parte de nuestra misión, de nuestro llamado. A mí me recuerda, y por eso aquí lo puse, Génesis 4:9. Vamos a ver qué dice Génesis 4:9, por eso los puse pegadito. A ver si ubican qué lectura es, en qué contexto está. Pues dice Génesis 4:9. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Palabra de Dios. Pues ya después de que Caín le había partido la cabeza a Abel, y Yahvé le pregunta, ¿dónde está mi hermano? Bien, mucho ojo en las palabras de Caín. No lo sé, ¿qué acaso yo soy garante de mi hermano? Y el Señor nos está diciendo a través de Ezequiel, sí, tú eres garante de tu hermano, tienes que estar al tanto de tu hermano. Pues decimos, ¿qué? Pues que se pierda él. Pues yo qué, yo no estoy haciendo ese mal. Decimos muchas veces, el cielo lo ganamos en el otro, y una comunidad es una familia. Entonces por eso no es estar al tanto del pecado del otro y ver que está haciendo mal para ser aquellos que aquellos buenos, y que estamos siempre bien, y entonces somos los que podemos decir que está bien y que está mal. No, es quitarnos de alguna soberbia, con humildad y reconociéndonos pecadores, pues también buscar que el Señor cambie a nuestros hermanos. Y después entramos, bueno, ya detecté, me doy cuenta que tengo que decirle algo al hermano, pues ¿cómo voy a hacer esa corrección? También es un proceso que tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo. Estos son años y años de dejar que el Espíritu Santo nos moldee. Yo les compartí a los hermanos, por lo menos en la comunidad de Dolores, nosotros nos tardamos 2 años para empezar con los PGOs, porque, y muchos de los hermanos que ya estaban ahí ya llevaban un caminar en el Señor,
Muchos entraron a renovación y empezaron a conocer este movimiento y demás, pero ya tenían un conocimiento del Señor. Pero para llegar a un momento donde había servidores que pudieran guiar a nuestros hermanos, es un proceso largo, no es nada sencillo que haya pastores, al menos así fue el discernimiento en Dolores, cada comunidad es diferente, pero para ya poder guiar a nuestros hermanos, y seguimos en proceso, es tardado, y cómo lo corrijo, y cómo lo guío, y primero detectar el pecado, después querer hacer algo al respecto, y después cómo debo corregirlo para que también no se vaya. Pues también en mi caso, con el ejercicio de la predicación, de la coordinación, pues yo tendré que rendir al cuentas al Señor cuando he sido demasiado duro y sin caridad, cuando en la prédica denuncio el pecado y demás, pero no acojo al pecador y luego muchas veces hasta los hermanos se van y no regresan o se lastiman. Hay momentos donde tenemos que decir el pecado, pero siempre poner en el Señor de que sea para corrección, no nada más que sea para decir, están mal y aquí y lo hiciste mal y demás, siempre la parte de la corrección. Y este proceso lo explica el Señor mismo en Mateo 18, 15, 17. Como ven, son muchas lecturas, tenemos que estudiarlas. Este tema no se va solamente, quedará en esa hora y media que se compartan. Ese es mucho trabajo de nosotros para dar el tema y que nosotros también tenemos que pedirle a aquellos que lo reciban, porque muchos estarán llamados a ser pastores de sus hermanos. Dice Mateo 18, 15. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si detectas, habla con tu hermano. Pues eso, apártalo, habla con él, ten esa caridad. No te hace caso, lleva 2 o 3. Mucho es el proceso de orarlo, ofrecer sacrificios, ofrecer ayunos, y entonces sí, ir a hablar con el hermano. Tampoco te hace caso toda la comunidad. Hermanos, hemos visto esto y demás. Pues hay momentos donde si no quiere cambiar, la comunidad tiene que sacarlo, excomulgarlo. ¿Por qué? Pero es que eso es falta de misericordia. No, es muchas veces llevar a la persona al proceso de que esté en el desierto para que se dé cuenta de la necesidad. Ahí en el desierto se va a encontrar con Cristo, seguir orando por la persona, pero hay pecados que pueden hacer que no solamente queden en la persona, sino que se contagien en toda la comunidad y toda la comunidad caiga. Falsa doctrina, pecados de carne, pues todos los pecados en sí, todo pecado capital. Hay un momento donde hasta una de las soluciones es apartarlo. Ya es el último extremo, orar por él, ya de esperar que la misericordia del Señor lo atraiga de nuevo. También es el último escalón, es la última opción, pero también es una opción en Cristo. Ahí, ¿y en qué momento se llega a ese punto? Pues ya hasta el final, donde se han agotado las demás cosas. Y son procesos que se tienen que guiar, apoyarnos de nuestros pastores, también apoyarnos de nuestros sacerdotes. Les digo nuevamente, lo repito nuevamente, ya estamos entrando en temas más profundos de pastoreo, y los temas del amor de Dios, los temas de la victoria del Señor. Estos son temas de pastoreo. Y aquí es donde nos jugamos el crecimiento, la convivencia de nuestras comunidades, la santidad de nuestras comunidades. Por eso la importancia de esto. ¿Y qué es lo importante? ¿Cómo corregir? Vámonos a Gálatas 6, a que el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lo primero que nos quitamos que nos reconocemos es pecadores. Pues yo también soy pecador. Yo también tengo que ir al confesionario cada semana, como hacía San Juan Pablo II, cada 2 semanas, máximo recomendación cada mes.
Yo también tengo que pedir la misericordia de Dios cada día. Y entonces, si voy a corregir a mi hermano que ha caído en un pecado, que yo me acuerdo que hice eso, y yo me acuerdo muchas veces de los hermanos y las actitudes que toman, y yo soy ese hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, pues como me hubiera gustado a mí que me corrigieran, pues esa corrección con amor, con autoridad, nuevamente también hay que hacerlo pues en el nombre del Señor, pero con muchísimo amor. Yo para poner un ejemplo de cómo corregir, en esta vez me voy a apoyar de San Francisco en sus florecillas, en la tercera parte, en el capítulo 1, donde empieza la vida de Fray Junípero, viene una historia bien bella que nos enseña cómo corregir. Dice, capítulo 1, cómo cortó a un cerdo el pie para dárselo a un enfermo. Uno de los primeros y más escogidos discípulos y compañeros de San Francisco fue Fray Junípero, hombre de profunda humildad y de gran caridad y fervor. De él dijo una vez San Francisco, hablando con sus santos compañeros, será buen fraile menor aquel que se haya vencido a sí y al mundo como Fray Junípero. En una ocasión, estando en Santa María de los Ángeles, fue a visitar, encendido todo en caridad divina, a un fraile enfermo, y le preguntó con mucha compasión, ¿podría yo hacerte algún servicio? Mucho consuelo me dará, le respondió, si pudieras conseguirme un pie de cerdo. Déjalo de mi cuenta, dijo el fray, al instante Fray Junípero, que inmediatamente lo encontraré. Marchó y tomando un cuchillo, creo que en la cocina, salió con mucho fervor al bosque donde pastaban unos cerdos, y echándose a uno le cortó un pie, y huyó dejando al cerdo con el pie cortado. De vuelta ya en el convento, lavó, arregló y cosió el dicho pie, y después de aderezarlo muy diligentemente, se lo llevó al enfermo con mucha caridad. El enfermo lo comió con avidez, no sin mucho consuelo y alegría de Fray Junípero, el cual, para contentarlo más, le refería muy gozoso todas las circunstancias del asalto que había dado al cerdo. Mientras tanto, el que guardaba los cerdos, habiendo visto al fraile cortar el pie, se fue con mucha indignación a contar a su amo toda la historia, según había sucedido. Y éste, informado del hecho, vino al convento llamando a los frailes hipócritas, ladronzuelos, engañadores, criminales y gente perdida, porque habían cortado el pie a su cerdo. Al gran rumor que hacía acudió San Francisco en pos los otros fieles, y como ignorante del hecho los excusaba con mucha humildad, y para aplacarlo, prometía repararle todo el daño que había recibido, mas ni por eso se calmaba. Antes prorrumpía con mucha ira en villanías y amenazas, irritándose más contra los frailes e insistiendo siempre en que con toda la malicia le habían cortado el pie a su cerdo. Luego se marchó escandalizado sin querer admitir excusa ni promesa alguna. Lleno de prudencia, San Francisco, mientras todos los otros frailes estaban estupefactos, pensó y dijo para sí, ¿Habrá hecho esto Fray Junípero por celo indiscreto? Y haciéndolo llamar secretamente, le preguntó, ¿cortaste acaso tú el pie a un cerdo en el bosque? Fray Junípero, no como quien ha cometido una falta, sino como el que cree haber hecho una grande obra de caridad, respondió muy alegre, dulce padre mío, así es, corté un pie al dicho cerdo, y si quieres saber el motivo, padre mío, escúchame con sosiego. Fui a visitar al enfermo fray, y él refirió por orden todo el hecho, añadiendo después, en vista del consuelo de nuestro hermano, y de lo bien que le sentó, te aseguro que si como se lo corté a un cerdo, se lo hubiera cortado a 100, lo habría dado Dios por bien hecho. A lo que San Francisco, con celo de justicia y con grande amargura, respondió, oh Fray Junípero, ¿por qué has hecho tú tan grande escándalo? No sin razón se queja aquel hombre y está tan irritado contra nosotros, y acaso anda ahora difamándonos en la ciudad por tan grande culpa, y tiene mucho motivo. Te mando por santa obediencia que corras en busca de él hasta que lo alcances y échate por tierra y confiésale tu culpa, prometiéndole que le darás una entera y cumplida satisfacción que no tenga motivo para quejarse de nosotros, pues ciertamente ha sido un exceso demasiado grande.
No te dé cuidado, padre mío, que inmediatamente le pagaré y lo contentaré. Corrió pues y alcanzó al hombre que estaba sobremanera airado, y no le había quedado pizca de paciencia. Fray Junípero se puso a contarle cómo había cortado el pie al cerdo y por qué motivo lo había hecho, y se le decía con tanto fervor, entusiasmo y gozo, cual si en ello le hubiese prestado un gran servicio que debiese ser muy bien recompensado. El hombre, arrebatado y vencido de la ira, dijo a Fray Junípero muchas villanías, le llamó extravagante, ladronzuelo, malandrín. Nada sintió Fray Junípero por semejantes palabras, pues en recibir injurias se recreaba, pero estaba maravillado y pensó que no la había entendido bien, porque a él le parecía asunto de alegría. Lo, lo abrazó y lo besó y le dijo como todo se había hecho solo por caridad, y lo invitó con muchas súplicas a que hiciese lo mismo con el resto del cerdo. Me adelanté, perdón. Pensó que no la había entendido bien porque él le parecía asunto de alegría y no de ira, por lo cual le repitió toda la historia, se le echó al cuello, lo abrazó y besó, y le dijo como todo se había hecho solo por caridad, y le invitó con muchas súplicas a que hiciese lo mismo con el resto del cerdo. Le hablaba con tanta caridad, simplicidad y humildad, que volviéndose en sí aquel hombre, se postró en tierra, arrepintiéndose, y derramando muchas lágrimas por las injurias que había dicho y hecho a tan santos frailes. Después mató al cerdo, lo coció y vino a traerlo, llorando de devoción a Santa María de los Ángeles, y se lo dio a comer a aquellos santos frailes en compensación de las injurias que les había dicho y hecho. Considerando San Francisco en este santo Fray Junípero su simplicidad, grandísima paciencia y admirable sufrimiento en las adversidades, dijo a los compañeros y a los demás circunstantes: hermanos míos, plugiera a Dios que de tales juníperos tuviera yo un gran bosque, en alabanza de Cristo y del pobrecillo Francisco. Amén. Como ven esta historia, Fray Junípero, lleno de una fervor y una sencillez, pues va, hace todo, le corta el cerdo, pues una falta muy grande, muy claro por qué estaba enojado el dueño de los cerdos, pero con esa humildad, con esa caridad, se lo ganó Fray Junípero, tanto así que acabó convertido el dueño de los cerdos. Y todo fue también, pues la importancia de la historia es ver nosotros la corrección de San Francisco. No empezó a regañar, no empezó a azotar al fraile, no empezó a decir. San Francisco tenía ese don de tranquilizar, calmar, guiar a sus frailecillos. Pues que por intercesión de San Francisco de Asís, lleno del Espíritu Santo, uno de nuestros titanes de fe, pues nosotros sepamos también guiar a las ovejitas que el Señor, que parte del rebaño del Señor, que el Señor ha puesto en nuestras comunidades. Cómo exhortar, cómo corregir, cómo amar. Nuevamente, esto es el amar a nuestros hermanos, sacarlos del error. ¿Para qué? Para que vivan una vida plena. Si lo tenemos eso en cuenta, pues es donde la obra de Dios se hará. No es simplemente el decir, eso está mal y señalar el pecado, sino hacerlo por amor a nuestros hermanos. Esa es la temática. Les invito a que al final podamos hacer preguntas de reflexión en tu caminar de fe. ¿Has corregido en algún momento? ¿Has sido corregido en algún momento por un hermano de tu comunidad? ¿O has corregido tú a alguien? ¿Cómo te preparaste para ello? Pues igual, si alguien quiere compartir, pueden hacer esta pregunta de reflexión, o si les parece bien, al final podemos hacer también otra opción, es hacer una actividad en equipo con los participantes. Esto es, he dividido algunas lecturas de corrección. Por ejemplo, pues Dios ama, Dios corrige al que ama, Proverbios 3:12. Pues sí, pues es que como un Dios, como un Padre misericordioso que quiere que su hijo vaya por el sendero correcto, pues es por eso que Dios nos corrige a través de muchas cosas. En este caso del pastoreo es una de ellas. Pues así hay lecturas cortas, específicas, que nos van guiando por qué es necesaria esta corrección y cómo se hace.
Entonces podemos hacer o las preguntas de reflexión, como es un tema largo, y en esta ocasión diría que mejor hiciéramos esta actividad en equipo, dividirnos igual y en 3 grupos, por ejemplo, y al final pues que platiquen de las lecturas, opinen de ellas y hagan un resumen a todos. Al final esto es mucho más de reflexión, pero igual al final se puede hacer un canto, por ejemplo, de Solo con tu amor o Cordero Divino, pues reconociendo esa necesidad de ser redimidos, de voltear a ver la cruz donde el Señor nos redimió, o de cuánto necesitamos a nuestro Señor y cómo Él nos ha salvado. Entonces eso ya queda en su discernimiento, como siempre. Y este es el tema. Ya estamos en temas donde voltemos a ver más a la persona, donde viene ese guía, donde viene este pastoreo, pero pues reforzando esa parte para que nuestras comunidades caminen en santidad. Esto es muy complejo, es muy complicado, o más bien pues nada es imposible para Dios, pero para nosotros es para ponerlo en oración, tanto dar este tema como que nuestras comunidades se disparen o se realicen estos procesos de corrección, estos procesos de pastoreo, ya sea como esté conformada cada comunidad, si se tienen PGOs o en la formación o al final o en las mismas asambleas, pues siempre hay una figura de un pastor, de alguien que pastorea. Por eso el ver cómo hacer estos procesos dependiendo de la realidad de nuestra comunidad. Pues poniendo esto en las manos de la Santísima Virgen, pedimos su intercesión para que ese tema toque los corazones de las comunidades y lo ponemos en sus manos pidiendo su intercesión diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones Es que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien librados de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotras, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les envío el material y por el momento detenemos parte de la formación. Gracias a los hermanos presentes, gracias a los hermanos que van a escuchar. Dios los bendiga.